Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar sobre Inglaterra y todos esos movimientos de la contracultura que fueron originando como peldaños para llegar a hacer todos esos cambios de mentalidad en esas circunstancias que se estaban dando en Inglaterra, pero también en toda la parte del mundo, porque todo esto va a traer ese cambio de mentalidad en los 60 y que va a hacer que se introduzca por medio de la música, por medio de todas esas marchas, de todos esos movimientos que se estaban originando, un movimiento que se va a denominar los hippies, el hipismo. Ese hipismo que va a ser ese movimiento de la contracultura que surgió en toda esa década de los 60, este movimiento va a dar como resultado pues diversos sucesos, esos sucesos que se están dando y de los cuales gran cantidad de personas estaban en contra, porque a partir de que esos sucesos van a ir marcando algo muy importante, la guerra de Vietnam que se estaba originando, el Mayo francés que veníamos viviendo y todos sus movimientos de libertad de expresión y de las oposiciones de todas esas tradiciones conservadoras que estaban en esos momentos, tanto en cuestión política autoritaria. El momento más importante de este nuevo estilo de vida que se va a dar es en el recital de Wollstone, donde gran cantidad de gente se reunió para escuchar bandas musicales más importantes de la época, como ya habíamos visto todo lo que resurgió de esa introducción de pensamiento a nivel de la música y en este movimiento de rock. Este movimiento que se va a caracterizar pues principalmente por la utilización del cuerpo como un elemento de placer y un lema que los que estaban en los 60 en esa época y en el cual está fundada toda esa ideología de amor, paz y libertad que se estaba dando, pues tales conductas se estaban señalando que acompañadas por todos esos estilos de música eh, estadounidenses que venían de Inglaterra, de esas bandas y del acid rock, el cual fue modificándose pues posteriormente, lentamente fueron separando los distintos tipos pues de ritmos que eran liberados por distintas figuras musicales como Bob Dylan y Jim Hendrix. Todos estos movimientos pacifistas que se daban en esa situación fue desvirtuándose lentamente hasta llegar a un punto de cooperar con las causas de una unión anticapitalismo. Todos estos movimientos siempre van a venir acarreándose y a uniéndose a otras circunstancias, los cuales los medios de comunicación asistieron a todos esos festivales para sacar pues un provecho económico con la publicidad de las empresas que vendían artículos, pues representando toda esa imagen que se trataba de difundir para tener clara esta situación. A raíz de todo este problema, algunos hippies se juntaron y se enterraron con muñecos vestidos con ropas coloridas, pelo largo y otros objetos que simbolizaban inclusive la muerte en sus movimientos, pero a pesar de todos estos, algunos quedaron esparcidos y se juntaron en comunas, que era algo donde vivía un grupo de personas comiendo de lo mismo, usando lo mismo, para tener esa experiencia de poder proyectar al mundo que se debería de vivir en paz y que se podía vivir en paz. Todos estos que se quedaron esparcidos en esas comunas y otros lugares, mientras que otros dejaron a un lado pues toda esa vida de anarquista y que se reintegraron nuevamente a la sociedad. Aquí, ¿qué es lo que vamos a irnos dando cuenta? Que fíjense que a pesar de todos estos movimientos que se da acerca de lo que en realidad se quería, todo ese movimiento de los 60 que como nosotros nos vamos dando cuenta cómo eran los hippies en esos años, en esa
movimiento de pensamiento profundamente contestarios, lo que en esa época equivalería a decir antibelicistas, anticapitalistas, opuestos al aburguesamiento y a la mediocridad de la sociedad y al consumo, que era otra de las cosas que ellos pues en realidad estaban viendo y que eran una de las características de estos hippies, pues practicaban una vida de ideología. Esta vida de ideología basada en la vida simple y la anarquía no violenta, que esto es muy importante de mencionar. Protestaban o se oponían públicamente en contra de todas las guerras. Eso era esencial. El capitalismo y los valores tradicionales, la monogamia y el consumo de distintas clases sociales y la práctica religiosa, en realidad de que estuvieran impuestas. Fíjense en que si fuéramos hippies en la actualidad, la noción de hippie pues alude a un movimiento, que eso quiere decir la palabra hippie. Esta contracultura que surge en todos esos años de los 60 en el territorio estadounidense, también se le llama hippie o hippie al integrante que está en toda esa subcultura caracterizada por el pacifismo y por la oposición crítica ante las estructuras sociales que en ese momento estaban predominando. Fíjense en cómo toda esta situación va a abarcar tantos temas, por ejemplo, la moda, que se caracterizaba en esa época por ser ropa totalmente colorida y holgada. Eh, Rechazaban las marcas o la ropa ajustada y solían utilizar materiales o tejidos naturales, lucían pelos largos y descuidados en ciertos aspectos, tanto en hombres como en mujeres. Era una característica traer una cinta o una diadema de flores porque estaban en mucho en contacto con la naturaleza, estaban haciendo comunión con el cosmos y todo eso era pues como tener un sello personal, como proyectar una cosa más sana, estar en contacto con esa, pues la naturaleza en sí. Todos los hippies escuchaban el rock psicodélico. Grover y Ford, contestario, abrazaban la revolución sexual y creían en el amor libre, en tanto que pequeños enclaves de hippies originales, el neo-hippies, continuaron desarrollándose en parte de un estilo de vida, aunque con algunas modificaciones que se van a ir haciendo pues al pasar el tiempo. Las, ¿Qué pensaba la gente cuando veía pues a todos esos hippies? En un plano ideológico, los hippies huyeron de la violencia y proclamaron ante todo la paz en el mundo, el pacifismo. Creían en el amor libre, la poligamia y la libertad sexual, en el amor entre las personas con el pensamiento de que todos seres humanos eran iguales. Estaban en contra de todo el racismo, el sexismo y la homofobia, que en esa época pues eran temas que realmente se estaban viendo, y que el lema de los hippies, uno de los lemas más arraigados que era amor y paz y armonía. Esa inspiración tenía como foco la guerra de Vietnam y la amenaza de la Guerra Fría que estaba pasando, que eso ya lo hemos ido comentando, porque recuerden que después de toda esa Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, viene la carrera espacial, ¿sí? Y toda esa situación que se va dando a través del mundo y de todos los avances que estaban dando. Toda esa influencia que tuvo el movimiento en hipismo en la sociedad se opusieron al consumo y propo- la propulgaron como una paz, el amor a toda la humanidad y el movimiento revolucionario, que lo irían denominando como hipismo, y que fue tal su aporte a la introducción a la sociedad, que influenció en varias corrientes artísticas como la pintura, la música. Son algunas pequeñas muestras de tal fortaleza que tuvo. La filosofía del hipismo practicaba esa ideología que estaba basada en una vida pues simple,
y a la anarquía no violenta. Protestaban o se oponían públicamente en contra de todas las guerras, del capitalismo, de los valores tradicionales, de la monogamia, del consumo de distintas clases sociales y de las prácticas religiones opuestas, porque recordarán que uno de los problemas fundamentales del mundo ha sido siempre las religiones. La jerga en el hipismo de pelotones, de pandilleros, llena de comodines deformados y deformantes, de limitaciones e imitaciones fonéticas de otras lenguas, predominaron en una conversación casi inarticulada que no se emplea más en alguna de las docenas de palabras, porque también ellos inventaron sus propias palabras, usaron su propia jerga, que hicieron todo eso. Aquí Gerson Lenkma se considera el inventor de la frase en abril de 1965 en una manifestación que hace él en una guerra de Vietnam en Eugene, Oregon, Estados Unidos. En su último año de la universidad en Oregon, escribe la frase a mano de su suéter: amor y paz. Esa, de ahí viene el origen, y que la harían como una frase que se toma dicho movimiento del hipismo. Esa influencia del movimiento de hipismo pues va a tener que ver en diferentes lugares, que inclusive se va a trasladar en el estanquillo del Tanguito y Miguel Abuelo en la Capilla del Monte, para hacer una experiencia de vivencia de tierra inspirado en su propio amor, y al campo desde la infancia, en todo ese movimiento que llegaría hasta Argentina, y que aquí vemos que va a ir tomando fuerza. Todo eso va a estar en Chile, va a estar en México y va a estar en diferentes partes del mundo. ¿Y cuál era ese simbolismo que tenían los hippies? El diseño del símbolo hipismo está destinado a representar la letra N y D, que, que representarían desarme nuclear, tal como aparece en el alfabeto de los semáforos, de los marineros, utilizan para comunicarse desde una distancia con banderas. Esa definitivamente fue el símbolo de amor y paz que todos ellos reconocerían, y que a través de la historia va a irse marcando. Eh, en realidad, ¿qué quiere decir esa palabra de hace el amor y no la guerra? Ese fue un eslogan principalmente de la generación hippie que sucedió a la guerra mundial y a la posguerra, y todas las declaraciones que se hicieron. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video. Que pasen bien este día.